Philip Schneider, uno de los casos ufológicos más importantes en el siglo XX, que asegura él que enfrentó a seres extraterrestres y es más, mató a dos de ellos. Philip Schneider es un norteamericano que nació el 23 de abril de 1947 y él en su vida muy ligado también a la Marina, ya que tenía familiares que pertenecieron a esa rama del ejército. También fue ingeniero y geólogo y él asegura haber sido contratado por el gobierno de los Estados Unidos para trabajar en proyectos de construcción de túneles, de muchos túneles alrededor del país de los Estados Unidos. Y en uno de esos trabajos, él asegura haber tenido contacto con seres extraterrestres, pero en este caso podríamos decir que son intraterrestres. Les cuento. Según él, uno de sus trabajos, que fue una base que estaban construyendo en Nuevo México, llamada la base Dulce, este tenía 7 niveles subterráneos y albergaba, descubriendo este tema, seres extraterrestres. Pero ¿cómo fue que esto aconteció? Estaban haciendo las excavaciones para poder, obviamente, crear la base y se encontraron con una estructura a mucha profundidad, con una estructura que no podían perforar, que impedía, y muchas perforadoras habían incluso se habían descompuesto por esto. Entonces, Philip bajó al, a verificar este tema, porque él era encargado de también recomendarlo el tipo de explosivos según el material de la roca, el más adecuado para que éste sea más efectivo al momento de hacer ¡pum! La explosión. ¿Y qué es lo que pasó? Se encontraron con esta especie de domo, como una especie de caverna en la profundidad, y igual lograron hacer una perforación después de, obviamente, estar mucho rato, porque se estaban atrasando incluso por eso, y al asomarse, bueno, al terminar la perforación de esa estructura, Schneider indica que salió un hedor, un olor nauseabundo desde el interior, asqueroso, y en esta pasada él se asoma a ver y se encuentra cara a cara con seres del tipo grises, extraterrestres tipo grises, pero eran más altos. Entonces él, obviamente, indica que quedó petrificado porque él nunca, obvio, no esperaba encontrarse con semejantes personajes y obviamente Philip, como había estado en la Marina y bueno, y todos los que trabajan en este tipo de proyectos también portaban una arma de fuego, una arma cómoda, chiquita, que les permitía, obviamente, en caso de cualquier cosa, yo creo que era como más por protocolo que todos estos funcionarios de estas instalaciones secretas tenían que portar una arma para en caso de cualquier cosa, ustedes saben. Entonces, dice que al asomarse por la perforación que habían hecho al domo, se encontró cara a cara con seres extraterrestres y él en su pánico no hallaba qué hacer y estos seres al darse cuenta que él estaba ahí, eh, no sé qué habrán hecho, como que reaccionaron y él se asustó y empezó a disparar su arma y él asegura haber matado a dos de ellos. Y se formó una batalla campal porque junto con él bajaron otras 30 personas. Eso es lo que indica Schneider. Bajaron como 30 personas junto con él y se formó una batalla, pero campal, entre alienígenas y seres humanos, ¿lo pueden creer? Y entonces incluso Schneider fue herido por una arma de estos seres en el pecho. Incluso en uno de sus videos, que hay muy poca información en las redes, en la web, de este tema. Me ha costado mucho recopilar datos y lo que he podido recopilar de la historia de Snyder es que hay algunas capturas de algunas conferencias que ha hecho donde muestra su herida que tiene aquí en el pecho
Y él dice que en esa herida, cuando bueno, fue impactado por el arma de estos seres extraterrestres, recibió una dosis de radiación, lo que posteriormente le costó, le produjo un cáncer. Pero él dice que en función de ese cáncer no puede probar que fue a causa de esa arma, pero él asegura que fue por eso. También Snyder dice que en la batalla que hubo, alrededor de 70 personas, porque estaban estas 30 con él, estaban batallando con los seres extraterrestres, disparando para allá, para acá. Murieron muchos, murieron casi todas las personas que estaban con él y venían 40 más en camino. Entonces, en total, Schneider y solo dos más sobrevivieron a esta batalla y muchos alienígenas también habían fallecido producto de este enfrentamiento. Entonces, él, obviamente, al ser rescatado, estando herido, al ser rescatado, bueno, fueron aislados naturalmente porque ellos estaban eh, tuvieron contacto directo en otro ambiente, entonces les tuvieron que hacer estudio para ver si había alguna consecuencia y algo. Y es más, Snyder indica que a las otras personas que fallecieron, que eran muchos amigos de ellos, porque trabajaban juntos mucho tiempo, porque Snyder fue reclutado en 1970 por los Estados Unidos para hacer este tipo de bases militares subterráneas secretas, ¿ya? Entonces, él eh, se dio cuenta de que el gobierno sabía de la existencia de estos seres extraterrestres que, o sea, intraterrestre podríamos decir, ya que vivían bajo tierra, pero tenían toda la apariencia, lo describía como unos seres de extraterrestres que uno ubica, que son los grises, pero los más altos. Entonces, en esta etapa, Philip, al estar aislado con sus otros dos compañeros que sobrevivieron a este enfrentamiento, eh, se dio cuenta de que a los familiares de aquellos que habían fallecido en esas circunstancias tan lamentables y también tan fantásticas, porque, o sea, fantásticas no lo digo de manera peyorativa, ojo, pero es que es extraordinario lo que él vivió y le habían dicho a los familiares de las otras personas que habían fallecido que estos se habían suicidado. Entonces, Snyder, indignado por este tema, por esto, el ocultamiento a la opinión pública, él renunció al proyecto y se dedicó a contar su historia, lo cual le trajo un montón de circunstancias, le trajo muchas consecuencias, ya que obviamente lo cancelaban, habían amenazado a su familia. De hecho, Snyder hizo conferencias por todo Estados Unidos, contando su historia, relatando la relación que tenían el gobierno con estos seres, una especie de convenio que tenían eh, con, con estos seres que eran súper avanzados, con tecnología muy, muy, muy avanzada y que vivían bajo tierra y dice que vivían por cientos de años vivían ahí abajo. Entonces era una locura y él quería revelarlo a la opinión pública. Además que en esa batalla Philip perdió dos dedos de su mano derecha, lo que y le trajo consecuencias la radiación, ya que le provocó un cáncer, también tenía osteoporosis en los hombros, estaba prácticamente discapacitado a consecuencia de sus heridas, por lo que él mismo indica. Entonces Philip Schneider, al final su batalla la hizo contra aquellos que no querían mostrar la realidad, lo que estaba pasando y ocultando la existencia de seres de otros, no sé si otros mundos, también sean, porque también hay teorías de la Tierra hueca, que hay civilizaciones viviendo al interior de la Tierra, entonces no sabemos si vienen del espacio exterior o no, ¿ya? Voy a citar algunas palabras que Philip Schneider, había dicho en una de sus conferencias, que yo la encontré en YouTube, pero no tiene audio, sin embargo está subtitulada en inglés y en español. Para aquellos que la quieran ver, la voy a dejar en la descripción del video, ¿ya?
También Philip Schneider hablaba de un presupuesto negro que tenía el gobierno de los Estados Unidos y ese presupuesto estaba oculto, no, estaba faltando a la ley, estaba rompiendo la constitución, quebrantando la institucionalidad, porque ese presupuesto abarcaba el 25% del PIB de Estados Unidos completo, con todos sus estados. Entonces era una cantidad brutal de dinero, que eran miles de millones de dólares destinados a estos proyectos de hacer instalaciones militares y subterráneas, pero en convenio con los extraterrestres. De hecho, uno de los convenios que él indica que se hizo en ese tiempo con los extraterrestres era, yo lo he escuchado alguna vez también, probablemente ustedes también, alguna vez a los que les gusta este tema lo hayan leído o investigado, es del supuesto convenio del gobierno de Estados Unidos con extraterrestres para que hagan experimentos con seres humanos. Partieron con animales, después autorizaron a seres humanos, pero solo muy poquitos. Pero ¿qué es lo que pasó? Que después de un tiempo los extraterrestres rompieron ese tratado, o sea, empezaron a hacer lo que ellos querían y empezaron a secuestrar humanos descaradamente, rompiendo obviamente el número que se había establecido, por decirlo así, de seres humanos en este especie de convenio, el cual tampoco hay registros de fidelidad, que sean fidedignos, ¿ya? Entonces, vamos a citar lo que dice Snyder, ¿ya? Lo voy a leer. Por lo que yo vi en ese video, lo encontré transcrito en una página por ahí. Dice, esto ocurre a causa de la horrenda estructura del gobierno federal, por lo tanto no me siento comprometido a hablar acerca de este material. Quiero que sepas que Dice, quiero que sepas que los Estados Unidos es un hermoso sitio. He estado en más de 70 países y no puedo recordar uno más bello, la magnificencia de su gente, como en todo este país entero. Para dar una idea básica de quién soy, salí de la escuela de ingeniería, la mitad de mi educación la pasé en ese campo y me construí una reputación como ingeniero geológico. ¿Ya? Eso es lo que indica Schneider, con aplicaciones militares y aeroespaciales. He ayudado a construir dos bases subterráneas principales en Estados Unidos, que tienen importancia en el contexto del llamado nuevo orden mundial. ¡Wow! La primera base es una construida en Dulce, en Nuevo México, lugar en donde estuve envuelto en 1979 en un combate de fuego contra aliens. Fui uno de los sobrevivientes, probablemente el único sobreviviente, al único sobreviviente al que oirán decir las cosas que sucedieron allí abajo. Otros dos sobrevivientes están bajo custodia. Soy el único que conoce los detalles de los archivos de la operación entera. 66 agentes del servicio secreto FBI y boinas negras murieron en ese combate. Yo estuve allí. Eso es lo que dice Snyder en una conferencia, insisto, que vi en YouTube, que no tiene audio, pero está traducida, ¿ya? Recuerden que la voy a dejar en la descripción para que ustedes lo puedan ir a ver. Ahora este un podcast, los que escuchan el podcast van a tener que ir a mi canal de YouTube, Melate Bitoco, para que lo puedan capturar ahí mismo, ¿vale? Y lo puedan ver. Sigo. Ahora bien, mucho de lo que te diga puede parecer chocante. Parte de ello puede parecerte demasiado increíble. Pienso que puedes ponerte unos anteojos, pero por favor siéntate libre de creer. Perdón, por favor siéntete libre de creer. Conozco el Acta de Libertad de la Información. No es mucho para empezar, pero es lo más grande que he tenido. La librería local de leyes es un buen lugar para ver los registros del Congreso. Entonces, si uno está haciendo un trabajo en casa, el otro debe estar atento a vigilar a su país. Las profundas bases militares subterráneas y los proyectos negros. Amo a mi país, más que a mi propia vida, por eso vivo en él. No estaría parado ante ti arriesgando mi vida si así no lo creyera.
La primera parte de esta conversación corresponde a las bases subterráneas militares y los proyectos oscuros que allí se desarrollan. Proyectos oscuros, por supuesto, ¿se acuerdan? Los proyectos oscuros son un grupo de acciones y situaciones que cuestan el 25% del Producto Geográfico Nacional Bruto, o sea, el PIB, y consumen 1.25 trillones al año. ¡Mucha plata! Continúo. Esa cantidad es usada para financiar programas escondidos, algunos de los cuales conciernen o están en relación con las construcciones subterráneas. En la actualidad existen 129 bases subterráneas militares en los Estados Unidos. Ellos han construido estas 129 bases día y noche incesantemente desde 1940 en adelante. Algunas de ellas fueron construidas mucho antes que eso. Eso dice Philip Schneider. Sigo. Estas bases son básicamente grandes ciudades subterráneas conectadas por túneles con pistas de alta velocidad basadas en tecnología magneto-levitón y desarrollan velocidades de Mach 2. Súper rápido. Varios libros han sido escritos sobre esta actividad. Al Bielek tiene una copia de ello. Richard Sauer, no entiendo esta parte. Un PH.D, lo voy a dejar ahí porque no entiendo esta parte. Un PhD arquitecto ha arriesgado su vida hablando acerca de esto también. Debe ser la sigla del nombre de una persona. Continúo. PhD, él trabajó con algunas agencias secretas en las profundas bases subterráneas y militares de Idaho, donde hoy hay 11 bases. Caleta. La profundidad aproximada de estas bases es alrededor de 1 milla y tienen entre 2.66 y 4.25 millas cúbicas en tamaño y volumen. Eso dice acá en lo que es el tamaño, o sea, por lo que entiendo es gigante. Ellos poseen máquinas barrenadoras que pueden cavar un túnel de 7 millas a lo largo en un día. Los proyectos negros son algo paralelo, pero están en conocimiento del Congreso. Sabemos que eso es ilegal. Ahora bien, estas bases dependen del NOM, N-O-M, o sea, Nuevo Orden Mundial. Si algo he sabido con el tiempo es que yo he trabajado para ellos. Pude no haberlo hecho, pero fui engañado durante mucho tiempo. O sea, Snyder estuvo trabajando sin querer, sin saber, para un nuevo orden mundial, construyendo estas bases subterráneas, que también indica acá, según sus palabras, están interconectadas por túneles y con unos trenes que levitan de mucha velocidad, de Mark II. Chúpate ese. Continúo. El desarrollo de la tecnología militar, este es un dato interesante, el desarrollo de la tecnología militar de los Estados Unidos implica el interés alemán. Básicamente, por cada año calendario que sucede, la tecnología militar se incrementa en 4.5 años. O sea, ¿cómo lo entiendo yo? Nosotros, para actualizar, por ejemplo, nuestros teléfonos, tenemos que esperar un año, porque sale una versión nueva, mejor tecnología, más rápido, lo que ustedes quieran. Pero, por ejemplo, para nosotros esperamos un año por nuevas tecnologías. El avance que logran esto no es solamente anual, sino que, por ejemplo, lo entiendo que en un año su tecnología es superior a 44,5 años. O sea, es 44 veces más bacán la tecnología, más completa, mejor, increíble. Continúo. Por eso es fácil de entender por qué fueron capaces de crear a través de la tecnología del tubo de vacío una nave que podría desaparecer en un sitio y aparecer en otro. O sea, casi teletransportación. Además, Schneider indica, mi padre, Otto Oskar Schneider, peleó en ambos bandos de la guerra. Fue capturado y repatriado a los Estados Unidos. Estuvo relacionado con muchos tipos de situaciones, tales como la bomba A, la bomba H y el experimento Filadelfia.
¿Qué hubo? Sigo. Inventó una cámara de alta velocidad que fue capaz de filmar los primeros test en las Islas Bikini en julio 12 de 1946. Dice, tengo fotos originales de este test y muestran también un ovni en la zona a una velocidad muy alta. Bikini, las islas, obvio, estuvo infectado de ellos un tiempo, o sea, infectado de ovnis, de seres de otros planetas que habitaban allí. Por lo que entiendo, estuvo infectado de ellos un tiempo, especialmente bajo el agua, y los nativos tuvieron problemas con sus animales mutilados. En un tiempo, el general MacArthur dijo que la próxima guerra sería en contra de los aliens. En 1954, bajo la administración de Eisenhower, el gobierno federal burló la Constitución de los Estados Unidos y realizó un tratado con entidades alienígenas. Esto fue el llamado Tratado de Greada en 1954. Es el que yo hacía alusión, al que los aliens rompieron al secuestrar más humanos para hacer experimentos. Continuó, dice, el cual básicamente se enmarcó en acuerdos para que los aliens em, eh, tomaran unas pocas vacas y testearan sus técnicas de implante y unos pocos seres humanos, ¿ya? Pero lamentablemente los aliens alteraron las cláusulas hasta el punto de ser ellos quienes decidan qué es lo que hacían o no. O sea, chacota. Los aliens se pasaron 10 pueblos y empezaron a hacer lo que ellos quisieran. Sigo, en 1979, esto fue la realidad y la guerra de Dulce ocurrió solo por un accidente. Claro, llegaron al túnel, no podían romperlo y ahí donde bajó Schneider y una tropa y se enfrentaron con seres extraterrestres. Pa, pa. Oh, cuático. Dice Snyder, estuve a cargo de la construcción de la base de Dulce, la cual es probablemente la más profunda de todas. Esta tiene 7 niveles y más de 2 millas y media de profundidad. En este tiempo en particular, cavamos 4 hoyos distintos en el desierto y comenzamos a enlazarlos todos en uno solo. Aquí él está relatando lo que vivió en Dulce, en Nuevo México, ¿ya? Dice, mi trabajo consistió en bajar a los huecos, chequear la roca y sacar muestras y analizarlas para poder recomendar el explosivo a utilizar con la roca en particular, los que yo ya le había adelantado. Como yo estaba encabezando aquel grupo bajo tierra, iba adelante. De pronto, después de una explosión de prueba, encontramos una gran caverna natural llena de aliens, de aquellos conocidos como los grises altos. Allí, bueno, son sus propias palabras, así que esto viene de primera fuente. Disparé a 2 de ellos. Habíamos 30 personas allí abajo. 40 más llegaron después del primer golpe. Y todos ellos fueron asesinados. Fuimos sorprendidos por una caverna llena de alienígenas, pero al final ellos desocuparon el sitio. Porque según habían muerto como 200 alienígenas y bueno, y como 67 personas humanas. Dice, más tarde encontramos rastros y señales de que estaban viviendo desde hace muchos siglos allí abajo, tal vez 1 millón de años, dice Snyder. Esto podría explicar los testimonios de los antiguos astronautas en las historias o leyendas. ¡Wow! Conseguí una de sus armas, la cual era como una caja adherida a sus cuerpos. Esta caja me provocó un hoyo en la piel cuando dispararon y me inyectó una gran dosis de radiación de cobalto, por lo que ahora tengo cáncer. Los que yo les contaba también al principio. Nunca estuve interesado en la tecnología de los ovnis hasta que comencé a trabajar en el área del norte de Las Vegas. Después de 2 años de recuperación del incidente de Dulce, en 1979 comencé a trabajar para Morrison y Knudson, EG&G y otras compañías. En el Área 51 se testeaban todo tipo de extrañas naves y todos conocíamos la historia del físico Robert Lazar, quien estaba encargado de descifrar la propulsión de las naves alienígenas. O sea, se le está cayendo el cassette, pero a todo ritmo a Schneider. Eso fue lo que él contó de lo que había vivido cuando trabajó en el Área 51 y las naves espaciales, los seres intraterrestres o extraterrestres, los grises altos. Bueno,
Philip Schneider dice que durante las conferencias que él daba evitó como 3 veces, o un poco más tal vez, que los asesinaran. A él y a su familia estaban amenazados, pero él logró evitarlos. Lamentablemente, sí, después de su enfermedad y su osteoporosis en los hombros, sus 2 dedos menos de la mano y su herida en el pecho, él quedó prácticamente, como les contaba, discapacitado. Entonces él ya no podía depender de él mismo, y él vivía en un apartamento y tenía una persona, una ama de llaves, que lo acompañaba y lo ayudaba en sus cosas más básicas. Lamentablemente, Schneider fue encontrado muerto en su departamento, aparentemente con signos de haber sido brutalmente torturado y brutalmente herido, pero las autoridades de la época indicaron que él se había suicidado, o como dicen, lo habían suicidado. Mucha gente, bueno, incluso la ex esposa de Philip, ella indica que él fue asesinado y que las cosas que decía Schneider y sus pruebas habían sido prácticamente canceladas. Cada vez que él salía a dar una conferencia, inmediatamente los que grababan se eliminaban todas las pruebas, era una locura. Entonces, Philip no tuvo mucho margen, solo quedaba su testimonio, no tenía tampoco muchas pruebas físicas, no tenía tampoco otras personas que lo respaldaran en lo que él estaba contando, pero él asegura, siempre aseguró lo que había visto y siempre lo contó, lo compartió para que el mundo supiera la verdad de que debajo de nosotros, de la superficie, hay otros seres que viven hace siglos y que más encima tienen convenios con, en este caso él habla por Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos, que el Congreso está consciente de eso, los políticos están conscientes de eso, y que permiten que los alienígenas hagan experimentos con humanos a cambio de otras cosas como tecnología y esas tonteras, ¿ya? Así que bueno, lamentablemente Philip nos dejó en el año 1996, fue encontrado muerto y dicen que se suicidó porque lo encontraron con una manguera atada a su cuello, se había asfixiado y él con su discapacidad no tenía fuerza en los hombros, tenía 2 dedos menos, no tenía cómo moverse, o sea, no tenía como posibilidades de haberse ahorcado, ¿cachai? Pero ni siquiera el forense quiso examinar su ADN, su sangre, su cuerpo, porque por suicidio, según el forense, no, el condado no iba a gastar plata por un suicidio, ¿cachai? O sea, totalmente nefasto cómo fue que murió Philip Schneider. Y bueno, usted verá si decide creer o no creer. Si estamos libres de creer o no creer, usted toma esa decisión y esto es lo que yo les quería contar del caso de Philip Schneider, un norteamericano que estuvo no solo cara a cara con seres extra o intraterrestres, sino que mató a 2 de ellos, compadre. Se echó a 2 de ellos. y, y logró sobrevivir a una masacre donde murieron como 67 personas y él y 2 más fueron los sobrevivientes. De los otros 2 no se sabe nada, solo quedó Philip y su historia. Usted decide si cree o no. ¿Usted cree en la vida extraterrestre? ¿Ustedes creen que debajo de nosotros hay otras civilizaciones? ¿En el mar? Considerando que con suerte conocemos el 2% de todo lo que hay en el océano. Sabemos más del espacio exterior que de lo que hay en el océano. Igual da que pensar. Igual da que pensar. Así que eso, estimados amigos, espero que les haya gustado este podcast vídeo. Así que los invito, chiquillos, a suscribirse, los invito a darle like, les invito a compartir este contenido y les agradezco una vez más el que me estén apoyando en este programa. Yo soy Bitoco y esto es Me Late Bitoco. Hasta la próxima. Chao, chao.